¿Qué tal, queridos amigos? Estamos iniciando esta entrevista con el doctor Henry López. Él es médico especialista en psiquiatría y salud mental del Hospital IES Ceibos. Doctor, en definitiva, para muchos el COVID-19 ha dejado secuelas físicas, pero también se habla de secuelas mentales. Desde su ángulo profesional, ¿cuáles son? ¿Qué evidencias hay? Bienvenido a YAP TV, doctor. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, a partir de la cuestión del COVID, ¿no? Que es algo que tomó por sorpresa a toda la humanidad, pues, ¿no? Se han venido suscitando muchos cambios, ¿no? No solo físicos, secuelas físicas, sino también conductuales, ¿no? Sobre todo en los que padecieron COVID y en quienes también nos rodean, en las personas que perdieron familiares, perdieron trabajos, tuvieron pérdidas económicas, pero sobre todo en quienes padecieron el COVID, ya sea de una intensidad moderada o grave, ¿no? Y que pudieron recuperarse, han experimentado muchos cambios en su vida, ¿no? Han habido episodios de ansiedad, de depresión, ¿no? Que se han desatado, que se han generado a partir de haber padecido de COVID, ¿no? Estas respuestas ante este tipo de estrés es lo que ha generado muchos cambios afectivos, ¿no? En las personas, no solo en quienes padecieron, sino también en quienes rodean o en quienes estaban cercanos a un caso de COVID también. Ujú. Pero doctor, específicamente, ¿qué afectó más? ¿El encierro, el virus mismo que entró al cuerpo de muchas personas o el tema de estar acompañando a quienes lo padecieron o incluso murieron? En su orden, ¿qué afectó más, doctor? Pueden, para seguir en orden, quienes padecieron y pudieron recuperarse eh, han tenido secuelas tanto afectivas, ¿no? Ansiedad, respuestas ante el estrés, porque estar ante una situación desconocida, ¿no? Padecer la enfermedad ha hecho que despierten estas respuestas de estrés, ¿no? Tipo ansiedad, ataques de pánico, angustia, insomnio, incluso hasta depresión, ¿no? Ya en lo posterior, después de haberse recuperado de un episodio de COVID. De ahí, quienes están acompañando, quienes perdieron seres queridos, también se han visto comprometidos en su estado de ánimo, no solo uno ni dos familiares, hay gente que perdió familias o enteras que fallecieron, pues, ¿no? Entonces también episodios depresivos se han dado, episodios de ansiedad, ataques de pánico, sobre todo por ese lado, ¿no? O respuestas al estrés, estar enfrentando una situación nueva, una situación inesperada, un cambio de hábito abrupto ha generado respuestas al estrés, eh, que es lo que em, ha desencadenado que mucha gente, ahora último, sí consulte a veces a los profesionales de la conducta, ya sea psicólogos o psiquiatras. Pero no, aún falta todavía esa cultura de buscar al profesional, pero sí la hemos visto que durante todos estos años, desde que comenzó la pandemia, se ha visto que ha aumento de pacientes en este tipo, en estas ¿Se puede hablar circunstancias. de casos de suicidio, doctor? Quizás que se han generado de personas que, como usted dice, han entrado en estado de pánico o en estado de ansiedad o de depresión, porque la última etapa de la depresión es el suicidio. ¿Han habido casos de Ah, eso? claro, más bien es la gravedad. Una depresión es grave cuando ya el individuo compromete la vida del individuo, ¿no? Ya no tiene esa fe, esa esperanza, ya se ve desarraigada todo sentimiento de vitalidad, pues, ¿no? Entonces ahí ya es grave el compromiso afectivo y sí, es una de las consecuencias el intento de suicidio o el suicidio que se frustra, por ejemplo, por algunas circunstancias se logra rescatarlo, ¿no? Por una intoxicación o lesiones graves y es visto en el hospital. Entonces, sí se ha visto que ha habido un aumento de este tipo de casos, sobre todo en adolescentes, ¿no? En el cambio de vida, en la socialidad, en los aspectos que los estaban acostumbrados, ¿no? A salir, y el encierro y los cambios que han venido posteriormente, ¿no? La virtualidad de los estudios y todas estas situaciones han hecho que las personas respondan de forma distinta y sobre todo de forma, cuando no se detecta a tiempo, de forma grave hacia este tipo de conductas. Doctor, ahora usted me podría decir que se lo consulta a un neurólogo, pero a usted le llegan las consecuencias. ¿Han habido afectaciones en el sistema nervioso central con el COVID-19? ¿Hay evidencias de eso?
Claro, sí, hay un síndrome de neuropatía post-COVID, donde hay alteraciones físicas, neuromusculares, ¿no? Que afectan al individuo que anteriormente podía caminar y después de haber estado encamado o entubado, ya ha tenido problemas en la recuperación, ¿no? Sería más del ámbito físico y obviamente eso también merma el estado de ánimo y estos pacientes también son manejados tanto por el psicólogo, el psiquiatra y el neurólogo para poder darle la estabilidad. Y el fisiatra incluso, ¿no? Son pacientes que están haciendo rehabilitación física para recuperar un poquito esa parte neuromuscular que ha dejado como secuela este síndrome del neuromuscular del COVID. Ujú. En esa misma línea, doctor, este tema del COVID-19 y luego el cambio de era, la digitalización, el disminuido movimiento que están teniendo las personas por una computadora, un celular que les facilita las cosas, está llevando a un envejecimiento quizás del cuerpo de las personas prematuro, con afectaciones, doctor, este cambio de vida. Más que envejecimiento, yo creo que trabajar en casa implica una mayor tensión, porque estás llevando trabajo a la casa. Por lo general, el trabajo es hasta cierta hora en tu área de trabajo y después de eso uno va a su casa y ya no tiene que saber más del trabajo. Pero muchas veces el comprometer, el trabajar en casa hace que dediques más horas de lo previsto, ¿no? A un trabajo que debería estar limitado, pues, ¿no? Entonces, son las consecuencias, pues, ¿no? De este tipo de situaciones a las que nos obligó el COVID, ¿no? Llevar el trabajo en la casa, ya la casa no es un lugar para relajarse, sino más bien donde también la atención persiste, ¿no? Con razón Más que que por envejecimiento, yo diría que doctor, con razón que por ocasiones no quiero entrar a la oficina que es la habitación. Doctor, otra situación. Esta cuestión de automedicarse, de tomar agüitas, de tomar pasiflora, de tomar diversas sustancias que son tranquilizantes, ¿está bien? Bueno, en primera instancia, la verdad es que no lo solemos recomendar, pues, ¿no? O sea, no podemos decir no tome o sí tome, a veces son cuestiones que podrían ayudar hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, la pasiflora son relajantes naturales que uno consigue o alguien le recomienda, ¿no? Hasta cierto grado podría ayudar, pero realmente cuando ya sobrepasa el nivel de tensión, de ansiedad, de angustia o de cambios afectivos muy intensos, no va a ayudar, no va a ser, no va a mejorar mucho la situación, entonces es lógico que después, aún tomando lo que tome de este tipo, ¿no? De este tipo de naturistas, son relajantes como que más ligeros, ¿no? Para una situación que no sea tan intensa, ¿no? Hay preparados incluso que podríamos medicar, ¿no? En base a estos productos naturales, pero son para situaciones que no son tan graves en cuanto a la ansiedad, en cuanto a cambios afectivos. Cuando ya hay un compromiso mayor, realmente no son suficientes. Entonces ya hay que buscar algo un poquito ya que lo recomiende el especialista en este caso. Claro, doctor. Ahora, hay mucha gente que dice, yo ir al psicólogo, al psiquiatra, no, porque no estoy loco. Ya, entonces, en el caso de que se decidan, ¿cómo es una consulta? ¿Qué específicamente va a pasar? Bueno, cuando vienen los pacientes, por lo general son por problemas en el orden de la cotidianidad, podría decirlo. Por ejemplo, antes dormía, ahora no duermo. Antes tenía apetito, ahora no me da por comer o me da por comer más. Muchas veces esos cambios físicos son los que hacen que el paciente vaya primero a un médico general, de ahí vaya a un médico clínico, y ya cuando ahí se detecta que no hay ninguna anomalía por ahí, entonces ellos son muchas veces los que recomiendan, ¿sabe qué? Usted no duerme bien, usted está con un proceso afectivo, tiene que ir a la conducta del psiquiatra y obviamente es para tratar de mejorar esto, ¿no? Porque un paciente que no duerme va a sentirse mal físicamente y él puede identificar que sus molestias físicas no son porque no duerme, sino son por cualquier otro motivo, Claro, pero muchas veces es por no dormir. Entonces, ahí vamos orientando al paciente, el personal médico lo hace para tratar de complementar muchas veces el tratamiento clínico, se descarta alguna situación física, pero también tratamos una afectación de este tipo y de ahí identificamos si hay o no afectación de tipo del ánimo, o de la ansiedad, o de angustia, ¿no? O de otros problemas que ya podrían darse
durante la atención. Pues, ¿no? Ahí se interroga al paciente, se le pregunta cómo está su vida, sus aspectos, la vida de su familia, en su hogar, si hay tensión, si hay problemas económicos. No se trata de identificar los estresores que podrían explicar el cambio, pues, ¿no? que ha sufrido el paciente. ¿Qué puede pasar si la persona no toma la decisión de ir? ¿Qué puede perder? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, va a depender del síntoma que le esté afectando, ¿no? En este caso, por ejemplo, una alteración en su ritmo circadiano, como lo menciono, ¿no? Un paciente que no duerma 2, 3, 4 semanas va a sentir el desgaste a la larga, ¿no? Va a sentir molestias físicas que van a llevarlo al médico. Entonces, por ahí, si está deprimido, comienza con un proceso, una afectación del ánimo, primero de baja intensidad, y la intensidad, si no busca la ayuda probablemente, y dependiendo de las situaciones que acarrean, o sea, que lo rodean al paciente, puede ser más grave, que incluso puede llevar a que el paciente comience a tener pensamientos negativos, ¿no? De que ya no debe existir, de que ya no tiene nada que hacer. Entonces, esa es la gravedad, ¿no? Que puede comprometer su vida y su rendimiento físico diario. Perfecto. Entonces, la recomendación final, mi doctor Henry López, es de que acudan al psiquiatra o al psicólogo toda persona que haya tenido COVID o que haya estado en un entorno donde el COVID haya golpeado fuerte. La recomendación, doctor. Claro, siempre cuando las personas sintamos que realmente hay un problema, ¿no? O no estamos durmiendo bien, no estamos comiendo bien, o nos sentimos tristes sin ningún motivo, o estos motivos ya han pasado y yo continúo con esta afectación, con ganas de llorar, con apatía, sin ánimo, ¿no? Entonces ahí ya es hora de tratar de buscar la orientación, ya sea si del psicólogo o, bueno, del psiquiatra, ¿no? Porque siempre trabajamos en conjunto, ¿no? Muy bien, doctor Henry López. Muchas gracias por su comparecencia, doctor Henry López, médico especialista en psiquiatría y salud mental del Hospital YesAid. Un gusto, maestro. No te pierdas el sabor típico de La Selvita. Estamos en Centro Comercial Las Terrazas, kilómetro 1.5, vía San Borondón. Aspi Band, la única banda musical con chicos Asperger de Ecuador. Gracias por darle me gusta a este video.